Compromiso devocional 9 de agosto, Nehemías capítulo 10, versículo 28-29. ¿Cumplo? Al leer la Biblia encontramos los mandamientos, los cuales deben ser escuchados, guardados y puestos en práctica. Los decretos, decisiones impartidas para que la ley se aplique. Las ordenanzas, las que marcan el caminar. Ejemplo, el no mezclarse con extranjeros, con paganos, guardar el día de descanso, como el dedicado a Dios, día de agradecimiento y alabanza a Dios. El descanso de la tierra, el año séptimo. Se dice que el dejar descansar la plaga del séptimo año es un control de plagas natural impresionante. Se rompe el ciclo de las plagas que viene al sembradío. Apoyar primeramente y dar las primicias, honrando a Dios planeadamente, según se vaya prosperando. No por obligación, de corazón generoso. No abandonar el templo, sustento económico, presencia y vida santa. El no abandonar es algo integral. Y en este pasaje encontramos el realce de cumplir lo que por desobediencia los llevó al exilio, quitar los matrimonios mixtos, los cuales trajeron idolatría, santificar el día de descanso, el cumplimiento con las ofrendas, diezmos y primicias, el apoyo de servicio al templo, económico y en trabajo. Ante todo esto, cada uno tenemos 4 compromisos generales. Siempre se muestran en la palabra. Y es cumplir la palabra de Dios, no mezclarnos, guardar el día de descanso para el Señor y apoyar el templo y la obra. Cada que leemos o escuchamos la palabra de Dios nos confronta. Por eso el quite de algunos a estudiarla, porque se sienten condenados, no entendiendo que la confrontación de la palabra de Dios no es para condenación, sino para enderezar e instruir sobre el caminar, para que nos vaya bien. Así que no queda excusa o justificación para no meditar en ella. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios pidiendo misericordia y perdón, olvidando renovar el pacto con una firme actitud de compromiso y responsabilidad, confesión de pecados en arrepentimiento, que lleva a la fiel promesa, al firme compromiso personal, voluntario, unilateral, de vivir conforme a los mandamientos, preceptos y ordenanzas de la palabra de Dios, en un criterio, perspectiva, responsabilidad espiritual que trasciende a lo físico, para que siendo testimonio de fidelidad los que nos rodean hagan parte del mismo directa o indirectamente. Porque arrepentimiento no es solo sentir cargo de conciencia, eso es remordimiento. El arrepentimiento es la conciencia que nos lleva al cambio, comenzando por reconocer que nos hemos desviado, porque nos hemos desviado para luego dar los cambios y pasos necesarios para enderezar el camino, empezando o regresando a vivir de la forma que Dios quiere y Cristo nos enseña, dejando nuestros propios caprichos, deseos y voluntades. Cuando el arrepentimiento es genuino y forme, el paso siguiente siempre es la renovación del pacto con el Señor, dejando que tome el señorío de nuestra vida. Todo porque ya tenemos la comprensión, el discernimiento, el entendimiento profundo de la palabra de Dios, para aplicarla de ahí en adelante en la vida cotidiana. No es solo decir fallé, es darle importancia al estudio y aplicación de la palabra de Dios, a la oración y renovación diaria, a congregarnos, apoyándonos y ayudándonos mutuamente, porque el compromiso es personal, pero también es como comunidad, porque la fe no se vive en solitario, sino que como cuerpo de Cristo todos seguimos la palabra de Dios, aplicando a cada paso sus enseñanzas. Este pasaje nos enseña la importancia de andar en el mundo, pero no ser del mundo. Es necesario reflexionar cómo están nuestros muros. Muchas veces el muro de la autoestima está caído y se busca a toda costa la aprobación de los demás. Muchas veces el muro de la familia está caído, pensando que el problema es de ellos. Muchas veces el muro del matrimonio está caído, pensando que es el cónyuge que tiene que cambiar. Muchas veces las finanzas están caídas por malas decisiones que se tomaron, siendo necesario restaurar los muros bajo la guía del Espíritu Santo, acorde a la palabra de Dios, tomando o retomando la firmeza en el crecimiento espiritual, sacando de nuestra vida, de nuestra casa, todo aquello que no es de Dios, comprometiéndonos firmemente a dar prioridad a Dios y su palabra, a crear un ambiente propicio para que el Padre y el Hijo puedan habitar en el corazón y en la casa, trasladando el ambiente a la realidad de la vida comunitaria cotidiana, comprendiendo la urgencia del momento para tomar decisiones contundentes, sabiendo que el que se crea firme, mire que no caiga. Esto nos lleva a tener normas y consignas claras para la vida personal, familiar y social, afianzando cada vez más el compromiso en todas y cada una de las áreas de nuestra vida y de nuestra familia, instalando la obediencia de la palabra de Dios como la forma de existencia que transforma radicalmente nuestro rumbo. Aun cuando se presenten fallas, van siendo corregidas en el momento, no importando las circunstancias, los lugares, los momentos, todo por el caminar firme y el compromiso fiel en el que se anda. Andando en Cristo, pero con Cristo.
Esto evitará que nada ni nadie nos aleje de la Trinidad y o nos haga olvidar los parámetros de la palabra de Dios. Todo porque diariamente nos alineamos en nuestra fe en Cristo, a contracorriente del mundo que nos rodea, teniendo presente que somos apartados para Dios, que andamos en el mundo pero no somos del mundo, superando y estableciendo determinaciones capaces de articularnos como familia y como comunidad, para vivir y sobrevivir en medio de las hegemonías que dominan el mundo, siendo la obediencia a la palabra de Dios y la alianza como cuerpo de Cristo la que constituyen la razón de ser por encima de los tiempos que se están viviendo, siguiendo el camino trazado por Dios y enseñado por Cristo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, por los senderos del mundo hacia el reino de paz y justicia, en una vida plena y significativa, todo por el compromiso fiel de seguir la voluntad divina, y las Escrituras nos hacen vivir una vida eterna, protegiéndonos del mal, una vida en línea con los principios bíblicos. Esto hace que no solo las Escrituras nos confronten nuestra vida, sino que modifica la cultura a nuestro alrededor, porque la prioridad número uno es guardar la palabra de Dios, dando seguridad personal, seguridad familiar, donde guardar la palabra es leerla, meditarla, pensarla, comprenderla, compartirla, conversarla, vivirla, no siendo otra cosa que el cumplimiento nuestro de la gran comisión. Para llegar al cumplimiento del yo y mi casa, servimos al Señor. La palabra nos exhorta a evaluar cómo estamos andando y nos invita a hacer las reformas en orden espiritual y estructural, empezando por avivar el deseo de conocer, estudiar, aplicar la palabra de Dios, teniendo oración personal y comunitaria, congregándonos para profundizar en el estudio y entendimiento de las Escrituras, asumiendo un verdadero compromiso de obedecerlas y tomarlas como guía en el caminar diario, compromiso de crecimiento espiritual y de parte activa en el cuerpo de Cristo, que nos lleva a los cambios físicos y sociales, porque la Biblia, al ir renovando nuestra mente, va enderezando pensamientos, emociones y sentimientos, y vamos armando, reconstruyendo, reevaluando las relaciones interpersonales, poliéndolas en su justa causa, teniendo celo por la relación con la Trinidad, edificando donde se debe edificar, removiendo donde se debe remover, apartando lo que se debe apartar, todo en su justa medida, porque la prioridad está en la comunión que tenemos con la Trinidad y con la palabra de Dios, dando importancia a la reunión como familia de Dios, porque las reformas no todas se pueden hacer solos y es necesario hacerlo juntos, apoyándonos unos a otros, caminando en integridad, con humildad, fidelidad en los principios bíblicos. Ante esto evalúo y cumplo. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso por la exhortación, pero también gracias Señor por la enseñanza, porque una y otra vez Padre misericordioso nos llevas a vernos conforme a tu palabra. Papito Dios, gracias Señor, porque una y otra vez nos recuerdas Padre misericordioso que debemos andar en integridad Padre Santo, que debemos andar de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de tu palabra. Gracias Padre amado, porque una y otra vez vemos tu misericordia, Señor Padre misericordioso, porque a pesar de las fallas, Señor, tú sigues estando ahí. A pesar, Señor, de los errores, Papito Dios, tú y tu Hijo siguen dándonos la mano. Padre bueno, gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de todo, Padre misericordioso, el Espíritu Santo, Padre amado, sigue ahí en la preocupación de hacer la obra, Padre bondadoso, esperando que nosotros, Señor, lo dejemos actuar, Padre misericordioso. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, por todo lo que has hecho, sigues haciendo y harás, Señor, en nosotros y con nosotros. Gracias, Padre bueno, porque una vez y otra vez nos llevas, Señor, al verdadero compromiso, a la verdadera firmeza, Señor, en ti, Padre amado. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy cumplo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar cumplo. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.